Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Hoy día estamos muy contentos de recibir en nuestra casa al presidente Ricardo Lagos. El motivo es la celebración de los 15 años de nuestro magíster en Economía y Políticas Públicas. Nació por allá en el año 2007 y ha tenido ya 430 graduados, que tal como nació el programa, su objetivo ha sido que esas personas puedan aportar al país, que puedan acompañar un debate que siempre es tan necesario, y creo que se ha logrado con creces. Y esos méritos, yo me atrevería a decir, de los directivos de ese programa durante varios años, del cuerpo académico de la universidad y de alguna manera los profesores y profesoras que han puesto mucho entusiasmo en este propósito. Y por supuesto también es mérito de los estudiantes que han pasado por ese programa. Quiero partir mis palabras saludando a los integrantes de la Junta Directiva de la Universidad Adolfo Ibáñez que nos acompañan, Katy Barclay, Pilar Álamos y Andrés Jacobelli, también a los distintos decanos y decanas que nos acompañan, a las autoridades de la universidad y por supuesto a los profesores y profesoras. También quiero saludar especialmente a los egresados del programa, a los graduados y también los estudiantes que siguen con nosotros y que están, espero, muy entusiasmados con la charla que vamos a escuchar. Yo tengo que decir que tengo una especial admiración por el presidente Lagos. De alguna forma fue en algún tiempo en mi vida muy generoso conmigo, incluso me invitó a su casa, en La Moneda me refiero, su casa presidencial, a conversar sobre asuntos públicos y siempre he encontrado que es un extraordinario líder político. Y creo que esa característica está muy asociada al enorme cariño que él tiene por la historia de Chile en particular, pero también por la historia mundial, y por lo tanto a partir de esa experiencia él ha sido capaz de proyectar sus acciones, sus decisiones con un sentido de largo plazo y no dejarse llevar por la coyuntura que muchas veces nos atrapa, que nos hace de alguna manera distanciarnos de una reflexión mucho más profunda que tenemos como país y que necesitamos como país. Creo que el liderazgo que ha logrado mantener en el tiempo, a pesar de que dejó ya hace 16 años la presidencia, obedece precisamente a ese punto, esta capacidad de conectarse con lo que ha sido la historia del país y la capacidad de proyectarse mucho más allá de la coyuntura. Y eso se echa mucho de menos en Chile. Los liderazgos políticos hoy día en Chile son efímeros, hay un vacío, en mi parecer, importante de liderazgo político y eso explica parte de las dificultades que hemos tenido para poder construir este nuevo modus vivendi que el país hace rato anda buscando. Y en ese sentido la figura del presidente Lagos sigue siendo extraordinariamente señera y muy positiva para el debate que el país necesita. Así que por eso, presidente, le damos una bienvenida cordial, estamos muy contentos de que esté acompañándonos y para nosotros, que somos una universidad joven, 15 años de un programa, todo un logro. Y por lo tanto nos honra con su presencia. Nosotros sabemos que les interesan las políticas públicas. Usted me comentaba al entrar de que este es un programa en economía y políticas públicas, pero quiero decirle que es mucho más que economía y políticas públicas, es una visión mucho más interdisciplinaria, mucho más comprensiva. Entendemos que la economía es una disciplina importante, pero que las políticas públicas se construyen con una mirada interdisciplinaria, con la mirada de distintos actores, con académicos, con personas que han ejercido roles públicos, y eso precisamente es la riqueza del programa y lo que nos hace pensar que usted era la persona indicada para celebrar estos 15 años. Así que muchas gracias por venir y estamos seguros que vamos a tener una gran jornada con usted.
partir de ahora todo lo que diga será usado en mi contra. Bien, en nombre de la universidad, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por estar acá y gracias a todos por acompañarnos. Tuve el gusto de conversar brevemente con el presidente Lagos la semana pasada y se nos pasó un poquito la hora, pero quisiera partir entonces retomando la conversación que tuvimos el jueves y que nos diera un poco su visión de cómo ve el presente para después caer en el tema, ¿no?, de hoy, que es reflexionar en el momento que estamos pasando, no solo como país, sino que un país pequeño inmerso en un momento en el tiempo y de muchos cambios a nivel mundial. Así que no sé si partir por el presente para después hablar, y el pasado, y después hablar del futuro. Bueno, ¿qué querés que les diga? Primero, gracias por la invitación y pensar que podía ser una reflexión, pensar un poquito desde el 2007, cuando fue creada este magíster en Economía y Políticas Públicas. Cuando vi que era el 2007 dije, caramba, a lo mejor lo hice tan re mal que dijeron que hay que enseñar políticas públicas, pero primero economía. Y a este caballero le faltó, entonces bueno, hay que aquí... ¿eh? Por eso entonces el 2007 se decidió que debía que haber políticas públicas y economía. La otra forma de entenderlo, claro, es un poquito más amplia y decir, mire, en el siglo que estamos, políticas públicas hay muchas, pero si no le agrega la economía, no sé cómo va a salir del atolladero. Y algo de eso puede haber, yo creo. Lo segundo que quisiera decirles también es que hay vida después de ser presidente. Y mucha gente no sabe esto. E insisten en seguir entonces ahí contra viento y marea. No es un buen sistema democrático ese que usa esa cronología. Sin embargo, ¿por qué cuando me invitaron y se decía entonces este magíster en políticas públicas? Bueno, pensé, este es un magíster propio de esta época, en donde cada vez más los elementos económicos empiezan a tener una incidencia muy clara en las políticas públicas. Me cuesta pensar cómo habrán sido las políticas públicas en otras épocas de la historia de la humanidad, pero que había una relación, claro que hay, de qué es lo que se puede llevar adelante o no y cuáles son las condiciones materiales para hacerlo. Ahora bien, creo que cuando dije el tema del cambio epocal, lo que traté de plantear fue decir que ustedes los jóvenes van a estar en un mundo en el cual los más viejos tenemos poco que decir, porque ustedes están viendo el nacimiento de un cambio epocal de otras características, y en donde ese cambio, que yo lo diría que es el cambio de la revolución industrial al cambio de la revolución digital. Y son dos mundos absolutamente distintos. Ahora, claro, algunos dicen que los grandes cambios epocales son épocas muy largas. Que el primer cambio es cuando el ser humano se puso de pie. Claro, el Homo erectus, ¿eh? Dicen que es por allá por el 70.000, ¿eh? O algo así, nos pusimos de pie. Y ahí nos dedicamos a sobrevivir nomás. El segundo, dicen otros, habría sido cuando alguien descubrió que se había caído una semilla, que después supo que era una semilla, y fructificó una planta. Y a partir de eso entonces dijo, si me quedo al lado a ver qué pasa, y sale un fruto. Y a partir de eso entonces, claro, empezaron a sembrar, salir un fruto, y después que había un fruto, hubo unos vecinos que quisieron probar también.
Y ahí fue mejor entonces ordenar un poquito las cosas. Hay otros que dicen que el cambio epocal verdadero nació cuando el ser humano domesticó al caballo. Porque cuando usted domestica el caballo es capaz de andar 200 kilómetros por día arriba de un caballo. Y como ser humano andando a pie, solo 50. Pequeña diferencia. Alejandro Magno no habría existido sin caballo. Y algo importante, ahora que hablamos tanto de pueblos originarios, los pueblos originarios de esta parte del mundo no conocimos el caballo, o no conocían el caballo. Y por tanto, el ser humano anda 50 kilómetros nomás. Y esa es la realidad. Entonces, el segundo tema epocal, yo creo importante, es cuando el ser humano descubrió que hablaba y ahora cómo lo escribe. Y la invención de la escritura es un gran cambio. Pero ahí tenemos ya discusiones de cuándo comienza esa época. Bueno, y para qué decir después, ¿verdad?, la vida en sociedad y todo lo demás. ¿Por qué digo esto? Porque al pasar del cambio de la sociedad industrial al de la digital, la sociedad industrial está todo clarito. El señor Watt, la máquina a vapor, la fue a inscribir al registro de marcas de Londres, muy cuidadoso el señor Watt, sabía lo que era propiedad intelectual. ¿Y cuándo la inscribió? En 1976. Interesante ese año, 1976. Don Adam Smith y la riqueza de las naciones, hizo un pequeño tratado, ¿verdad? Y al otro lado del Atlántico, hablando desde la Europa, ¿verdad? Bueno, la independencia de Estados Unidos y la Constitución, 1976. No está mal ese año, Pero el señor Watt lo que significó en el fondo era que había que tener plata para comprar la máquina y luego había que tener alguien que haga trabajar la máquina. Y a partir de eso entonces el Estado o lo que fuera, la entidad que había, hizo una de las políticas públicas importantes. ¿Cuánto le va a durar la máquina? Yo creo que unos 10 años. Entonces de las utilidades que tenga, deje 10 años para que después pueda tener otra máquina, para que no se le acabe la plata para la máquina. Y otros señores dijeron, sí, pero hay que trabajarla. Entonces, bueno, hay que trabajar, pues trabaja hasta cuando pueda. Entonces, tenemos los dos elementos básicos, ¿verdad? Dicen en la historia que Bismarck habría estado presente en la Comuna de París y habría aprendido la revolución que se armó. Y llegó asustado, esto va a pasar en Berlín. Entonces decidió que tenía que haber seguridad social. Esto es, cuando el ser humano ya no está en condiciones de poder seguir trabajando, entonces más mejor, hagámosle unos pesitos. Y por lo tanto la seguridad social le lleva asociado qué es lo que hace después que pueda trabajar. Pero si usted lo piensa bien, con ese esquema tan primario que le estoy diciendo, izquierdas y derechas están claritos, ¿verdad? No, mira, lo importante es la capital para la máquina, no, trabajo. Y ahí se desarrolla la revolución industrial. Y esa revolución industrial duró 200 y tantos años con toda la evolución que conocemos y que ustedes conocen mejor que yo. El tema es, cuando inicia la revolución digital, y son otros los parámetros por los cuales se empieza a operar. Y si usted entonces sigue con el desarrollo de la humanidad, ese desarrollo de la humanidad después lo llevó a las ciudades-estados de Grecia, después los llevó a Roma, después los llevó, para que subsistiera Roma, se le ocurrió dividir el imperio en dos, de Occidente y de Oriente, y eso le permitió entonces, claro está, que la historia rica de la antigüedad subsistió en Bizancio, subsistió en Constantinopla, subsistió, mire dónde subsistió, en el otro lado de Europa. Porque ahí llegaron los bárbaros y pasó lo que conocemos, ¿verdad? Y las ciudades-estado.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los cambios epocales son cambios muy impactantes. Me salto el ser humano cuando se puso a andar en barquitos, en océanos, ¿verdad? Y el mundo de los océanos. Y cuando, bueno, pobre Colón, ¿verdad? Llegó y dijo, llegué a las Indias, y no, pues no había llegado a las Indias, faltaba todavía un poco. Tuvo que llegar Magallanes para que diera la vuelta al mundo y ahí, claro, ya entendimos cómo era el problema. Ahora, estos cambios epocales son muy largos. Y este epocal de la digital, a ver, alguien que me explique por qué hay unos jóvenes que son muy emprendedores, ¿eh? Y estos jóvenes emprendedores venden lo que han emprendido porque juntaron a este mundo de aquí con este mundo de acá a través de un aparato que construyeron y eso se vende en algunos miles de millones de dólares. Entonces, estamos poniendo en cuestión el tema. ¿Qué es lo que justifica que haga eso? ¿Y cómo va a cambiar aquello? Entonces, mi percepción es decir, a ver, ¿no estaremos un poco perdidos? Cuando usted ve que va haciendo el mundo, se achicó como resultado de todos los avances tecnológicos y ya del aparatito este con que andamos todos, que se nos olvida que es del 2007. Oiga, mira, usted el año importante, ¿eh? Se creó este magíster y al mismo tiempo el señor Steve Jobs, le fue mejor económicamente Steve Jobs, claro, con el aparatito. ¿Eh? Bueno, pero dicho esto, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿y qué significa eso? Económicamente hablando, habrá muchos que pueden discurrir qué es lo que significa económicamente hablando, porque ya no vamos a estar preocupados del trabajo y quién junta el capital. Pero el mundo de las ideas, no sé cómo se llama el mundo de las ideas, pero alguien que tiene la buena idea y después la vende y la gente lo compra, bueno, ahí está el señor Facebook, ahí está el señor no sé cuánto, ¿verdad? Pero que ese es un cambio epocal de otra envergadura. ¿Ustedes conciben una persona que trabaje 2 años en un lugar y nunca conozca la oficina principal donde debía haber trabajado porque estábamos encerrados por COVID? Y usted consigue después que esa persona que estaba ahí encerrado por COVID le ofrecen pega en otra parte, porque alguien sabe que este señor hace cosas inteligentes. ¿Y de dónde se informó para saber que ese señor sabía cosas inteligentes y no salió de su casa porque todo lo hizo por Zoom? Y no conoció a sus compañeros de oficina, los conoció solo por Zoom. Y de repente este señor que trabajaba en una empresa grande, muy importante, fue contactado por Facebook. ¿Y cómo supo Facebook de este caballero? Digo yo. Bueno, a lo mejor es chochera la mía, estoy contando la historia de un nieto mío. ¿Qué le pasó esto? Entonces le pregunta que yo le dije, bueno, ¿y cómo se supo Facebook de ti? Bueno, no sé, pues él debe haber visto lo que yo hacía nomás. Porque eso ¿estamos de acuerdo entonces que estamos en otro mundo? Y nos falta entonces, ¿cómo? Entonces, claro, un magíster del 2007 era obvio. Coincidió, ¿verdad?, el 2007 con Steve Jobs y el mundo que llegó. Porque quiero entrar a Chile, por supuesto, pero no quiero decir más que esto. Ustedes se dan cuenta que ahora no hay que esperar la próxima encuesta para saber cómo nos va a ir. Porque si usted es gobernante, tengo una brillante idea, esto es lo que voy a hacer. Si le gusta mi brillante idea, marque 1. Si está en contra, marque 2. Si no quiere opinar, marque 3. Esto lo usó Obama, que tenía 20 millones de seguidores, y les propuso a los 20 millones de seguidores que ellos podían tener derecho ahora a seguir en contacto con él, y si tenían alguna idea brillante, él le parecía bien, la podía comentar, y si tenía que hacer algo especial que le dijeran, y no sé cuántos miles de esos 20 millones hacían así, él tenía que hablar de eso públicamente. Lo cumplió religiosamente. Una vez no pudo hablar en la época que tenía que hablar y lo hizo Biden. Interesante, ¿eh? ¿Cómo se puede hacer
No estoy diciendo que se va a gobernar sobre esa base, pero son instituciones distintas. Volvamos entonces a este cambio epocal que tenemos acá. Pero ese cambio epocal también le lleva un segundo elemento, y es que descubrimos que como la revolución industrial obligaba al uso intenso de los bienes del planeta, descubrimos de repente, allá por finales del siglo pasado, un par de conferencias internacionales, la última de Río de Janeiro, ¿verdad? Cambio climático. Y lo que descubrimos fue que los bienes del planeta están dados, ya podemos hacer lo que queramos con ellos. Y después de palmar la frente, esto parece que no es así, ¿eh? Y nos dimos cuenta de cuáles son las limitaciones del uso que hacemos. ¿Por qué? Porque el año 1800 los seres humanos éramos 1.000 millones. En el 100 años después, 1.600. Ah, mire usted, ¿ah? En 100 años se aumentaron 600 millones los seres humanos. Y, ¿para qué les digo? Por el año 2000 ya los seres humanos eran 6.000. Nunca en la historia de la humanidad. Una vez leí que los que hoy estamos vivos somos más que los seres humanos que jamás han existido en el planeta Tierra desde que el hombre se puso de pie. Esto lo leí y me impactó, no me consta, pero no deja de ser fuerte, ¿eh? Que la rapidez con que la revolución industrial significó el aumento de la productividad del ser humano, porque es ese aumento de productividad lo que permitió pasar de 1.600 a 6.000. Y aumento de la esperanza de vida, ¿para qué le digo? Y suma y sigue. Ninguna de estas cosas están en nuestra discusión de todos los días. Pero entonces me asilo en el señor Biden para decir, escuchemos a Biden entonces, que quiso hacer un impuesto o quiere hacer un impuesto a los súper ricos, ¿verdad? Pero dijo que este impuesto a los súper ricos había que hacerlo no porque Estados Unidos quiere, sino que para poder hacer un impuesto a los súper ricos hay que hacerlo a nivel de un conjunto de países y un acuerdo internacional. O sea, no obstante lo grande que es Estados Unidos, dice, no, pues si yo hago un impuesto solo a los súper ricos, se van a ir para el país del lado. Y algo de esto saben en la Unión Europea, porque ustedes saben lo que implicó la Unión Europea, cuando algunos países tenían sistemas impositivos especiales, y en fin, y todos descubrieron que era mejor tener las oficinas importantes ahí. En suma, si esto es así, entonces, ¿qué cosas son las que debiéramos estar pensando en políticas públicas y economía? Al venir para acá dejé hecho un pequeño dictado porque me pidieron que comentara un texto reciente sobre hidrógeno verde en Magallanes. Y esa publicación sobre hidrógeno verde en Magallanes sale mañana o pasado. Pues hay economistas muy importantes que hicieron el estudio. Ya se han invertido 20 millones de dólares en un prototipo chiquitito, pero cuando le dije los 20 me dijo, no, me dijo, con eso partimos, hemos invertido 50. Pero se supone que ya están los capitales para hacer entonces ese prototipo que van a tener, en donde descubrieron qué es lo que hacían con el oxígeno que sobraba, que lo transformaban y se lo regalaban al municipio porque sale bastante sal de ahí. Bueno, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Si eso es así, y también el hidrógeno verde es un hecho real que va a salir en la minería, es real que los prototipos, los protocolos adecuados se están haciendo, por supuesto que en la Bolsa de Nueva York, para calificar cuándo una tonelada de cobre es cobre verde. Porque el 70% de una tonelada de cobre está compuesto por lo que se gasta en energía. ¿Ah? Entonces, si Chile tiene el desierto, que es
donde pega más fuerte el sol en la tierra, en el desierto de Atacama, y donde tenemos las corrientes de aire más fuertes entre el Atlántico y el Pacífico, en Magallanes. Entonces, uno podría decir, ¿puede Chile ser el iniciador del hidrógeno verde en el mundo? ¿O estar muy cerca? Y ese debate, ¿cuándo lo vamos a tener si no estamos conscientes del cambio epocal? Y entonces, claro, yo entiendo que las necesidades de hoy, del momento del Chile de hoy, sí, claro, está clarísimo. Tuvimos mala suerte. Mire usted que se nos ocurre hacer una constitución y llegó el COVID. Han sacado el cálculo que por culpa del COVID nos atrasamos 240 días en el calendario original para hacer la constitución. Porque 240 días atrás podíamos haber tenido el famoso plebiscito de salida. ¿Y quién estaría gobernando 240 días atrás? El gobierno anterior, pues. Y es muy distinto un plebiscito de salida del gobierno anterior. Y pasa la debacle que pasa, ¿verdad? Que el plebiscito de salida se rechaza por la magnitud que se rechazó, que cuando es un presidente recién llegado con todo lo que conocemos, ¿verdad? O sea, el azar tiene mucho que ver también en definiciones políticas. Dicho lo anterior, entonces quiero volver a Chile. Lo que sí hemos aprendido es que la relación entre las tremendas necesidades de un país como Chile y la satisfacción de las mismas y lo que hemos hecho hacia atrás, claro, cada uno puede tener su propia opinión política. Yo, por cierto, en la mía la tengo. Porque, claro, se discute mucho que hay que tener mayoría. Pero yo, claro, en defensa mía, bajo un aviso comercial, tengo 2 o 3 que pasar. Pero este es el primero. 2 o 3 comercial. Bueno, el primero que quiero decir es que tenemos una constitución que solamente se pueden hacer ciertas cosas y otras no. Y a mí me gustaría una constitución que cuando gana alguien con mi idea se puedan hacer y no me diga no se puede porque la constitución lo prohíbe. ¿No es que tenemos un Estado subsidiario? Perdón, pero la palabra subsidiario no está en la constitución. No, pero están ahí las normas, ¿no? Entonces, cuando tuve una idea brillante de hacer una reforma de salud y quería juntar lo que eran los fondos de FONASA con los fondos de la ISAPRE, me dijeron no porque es ilegal. Bueno, hubo que buscar otro financiamiento. El financiamiento que mandé fue un aumento de impuestos a alcoholes y de tabaco, tratándose de un programa de salud. Tabaco y alcoholes son poderosos, ¿eh? No lo logré aprobar en el Senado. Entonces, bueno, la solución, antes como ministro de Obras Públicas, había tenido que poner del segundo piso a todas las escuelas públicas, porque el presidente Frei correctamente decidió que tenía que haber escuelas full time, todo el día, y no unos en la mañana y otros en la tarde. Y eso implicó un gasto, 7.500 millones de dólares. Bueno, yo dije no, porque como esto se va a servir, el auge del acceso universal con garantías explícitas al sector público y sector privado, se junta parte de los fondos de FONASA, parte de los fondos de la ISAPRE, y se me dijo ilegal. Bueno, esas son las dificultades de gobernar. Pero lo que quiero decir es que eso pasa por una relación directa entre dinero y políticas públicas. Y en consecuencia, si no tengo, ¿de dónde lo saco? Y claro, puede usted elevar el ingreso per cápita de un país prácticamente más que doblarlo en 20 años y mantener los ingresos fiscales congelados en 20% del PIB. ¿Ah? Y eso es lo que ha pasado. Porque fíjese usted,
cuando salieron los 30 años, después de mucho pensar, descubrí, no, esto está malo. Son 20 más 10, que es distinto. Porque los primeros 20, el PIB per cápita subió de 9.000 y tantos, PPP por valor de dólares, de los 9.000 y tantos a 22.000. No está mala, parece 20 años. El problema es que eso implica un conjunto de demandas por parte de la sociedad. Entonces, si usted hace cosas y no se pone en ese caso, estamos complicados. Y seguimos que el ingreso total fiscal es 20% sobre el PIB. Entonces ahí tenemos algo que no cuadra. ¿Y sabe cómo se da cuenta que no cuadra? Que nos empezamos a endeudar en Piñera 1, en Bachelet 2 y en Piñera 2. Y en esos 12 años nos endeudamos. Pasó otro aviso, sí, tengo mucho aviso que pasar. Yo lo dejé endeudado en 5% del PIB. ¿Ah? Más el ajuste estructural, la regla superávit estructural, esa es otra historia. Pero ¿por qué es tan importante? Porque el ingreso fiscal 20% no se ha modificado. Y en consecuencia, la única forma de poder satisfacer las mayores demandas es endeudarse. Y el endeudamiento tiene todo un límite, ¿verdad? ¿Para qué le digo lo que pasa ahora con el COVID? En suma, lo que estoy queriendo decir es, uno, me parece muy importante la relación que ustedes hacen entre políticas públicas y economía, porque lo que están poniendo el énfasis es, y esto es fácil de explicar, ¿verdad? Pero ¿cómo se entra entonces y se coloca en el marco más amplio? Que ya no somos un país autónomo independiente. Mira todo este debate que hay del TPP. Es cuestión de mirar las cifras y aceptar, claro está, que no vivimos en un mundo en que todos somos soberanos y hacemos lo que queremos porque nos miran al del lado y competimos también con los amigos que están al lado. Entonces, aquí es donde yo digo cómo somos capaces de involucrar los temas grandes y a partir de eso poder hacer cosas a futuro. Y esos cambios epocales entonces nos obligan a tener los ojos muy abiertos. Porque a esos cambios epocales le agrego entonces el segundo cambio que es más complejo, que es Tucídides. Tucídides que nos enseñó, ¿verdad?, que cuando un país va subiendo y el otro va bajando, bueno, ¿en qué momento se pelea? El que va a ver que se lo van a comer, pero todavía hasta arriba le pega al que está más abajo, o el que está más abajo crece sin que se sepa, para callado, y ya cuando está grande, ahí sí que ahora te quiero ver. O sea, Tucídides te dice va a haber un golpe. ¿Quién lo va a dar? ¿El de arriba sobre el de abajo o el de abajo sobre el de arriba? Bueno, a ustedes jóvenes les toca esta otra parte del mundo moderno. Porque está claro, ¿verdad?, que lo que había antes como Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, terminó. Todos sabemos por qué terminó. Porque Estados Unidos descubrió el paraguas nuclear y estando Unión Soviética gastando el 40% en defensa, los propios mariscales soviéticos tuvieron que decirle al señor Gorbachev, mire, hasta aquí llegamos porque no podemos competir con Estados Unidos por el gasto en defensa. Esa es la verdad. Entonces, pero ahora tenemos a China. Entonces, aquí hay un reacomodo en el mundo del cual tenemos que hacernos cargo, porque no somos una variante autónoma que anda solo por el mundo. Y esto nos cuesta mucho entenderlo. ¿Y para qué decir América Latina, en donde América Latina somos el 8 o 9% de la población mundial? O sea, no es muy importante el 8 o 9% de la población mundial. Ahora, tenemos un récord que mejor no lo decimos. Esa América Latina tiene el 30% de los muertos por COVID.
Algo hemos hecho muy mal, ¿verdad? Pero muy mal, porque yo digo como región. No estoy hablando como Chile, que lo hemos hecho muy bien. Sin duda alguna, la forma como Chile enfrentó el COVID, número 7. Tanto porque había también, claro, una cierta experiencia, que en atención primaria estábamos acostumbrados a vacunar a todos los niños, etcétera, etcétera, durante los meses de marzo y abril. O sea, teníamos ese know-how de atención primaria. Bueno, digo esto porque creo que la relación economía, políticas públicas, pasa a ser una relación indispensable en el mundo de hoy. Pero tenemos que tener claro en qué contexto estamos. Y ese contexto que yo creo que nos lleva a mirar entonces hacia los otros ámbitos. Y esos otros ámbitos nos obligan entonces a tener números muy claros. Creo que es bastante de cambio focal, pero dejaré hasta aquí para que podamos conversar un poco más. Sí, cuando tuvimos nuestra conversación me hizo estudiar. Y es interesante la relación del momento que estamos viviendo mundialmente, porque una de las consecuencias de este cambio a la revolución digital es justamente aumentar la desigualdad. ¿Sí? Porque el futuro que se nos viene es un futuro o quizás un presente ya donde cierta parte de la población va a tener acceso o tiene acceso a esos conocimientos y los que quedan por fuera quedan con opciones muy malas. Entonces ahí también tenemos un desafío, ¿no? Combinando lo que usted mencionaba de este desafío país con la época que estamos. Y qué va a requerirse de aquí a futuro para enfrentar la tremenda desigualdad que probablemente es causal de... Se ha agudizado con el COVID. Y se ha agudizado con el COVID. Entonces, no sé, ¿qué cree usted que tenemos que hacer o qué podría ayudarnos como país a enfrentar? Políticas públicas. Políticas públicas, lo demás son cuentos. Pero políticas públicas focalizadas. Bueno, les cuento mi experiencia. Uno de los lujos de presidente que inventé unos seminarios presidenciales. Y los seminarios presidenciales invitaban a los think tanks de los distintos grupos políticos del país, todos. Y ese seminario entonces se hacía en la sala del Consejo de Gabinete, para que vieran la responsabilidad que tenían ahí, ¿no? Y la presidía el presidente. Eso sí, me lo mamaba entero. Y el seminario presidencial que llamó un día fue decirle, señores, mira lo que tenemos. No hemos logrado bajar pobreza. Bajamos pobreza cuando crecimos. Y cuando más crecimos, gobierno del presidente Piñera, Pedro Frei, antes que yo, crecimos rápidamente. Pero también crecimos, si medimos, en la desigualdad por el Gini. El Gini se aumentó. Porque el grueso de las inversiones fueron todas en minería. Y las minerías son inversiones que le lleva mucha plata. Y en consecuencia crecimos harto. El más rápido crecimiento es bajo el presidente Frei. Pero después ya los últimos 2 años la pobreza no logramos bajar. Y ahí aprendí entonces que se produjo un debate. Y el debate fue, señor, pero ¿usted conoce quiénes son los pobres? Conozco a los pobres. ¿Sabe dónde están? Sé dónde están. Bueno, mándale un cheque. Porque, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto usted deja de ser pobre con tantos dólares al mes? Mándeselo. Efectivamente teníamos plata, teníamos plata para mandar el cheque. Y se produjo un debate ahí. Entre los que querían mandar el cheque y los que decían eso es indigno. ¿Qué va a decir la gente? Eso es comprarse. ¿Qué es eso? No. Hay que enseñarles que, primero, que son pobres. Y por ser pobres tienen derechos. Eso sí es importante inculcar. Usted es pobre y tiene derecho, porque el Estado tiene que estarse preocupado usted porque usted es pobre. O sea, no es que viva en la media pobreza, no es culpa suya entera. ¿Ya? Pero luego lo que dijeron fue, hay que enseñarles a ellos a trabajar, a lo que son sus derechos.
Y ahí lo que se hizo fue entonces apoyos familiares. Hubo que hacer unos cursos especiales para unos apoyos familiares. Las familias pobres eran 225.000. Eran multiplicadas por 4 más o menos. O sea, el total de pobres eran como 800. Entonces, le mandaba tanto a cada familia, se acababa el problema. Bueno, eso se resolvió por la vía de hacer apoyo familiar. La mitad de los apoyos familiares lo hizo el Estado a través del Ministerio de Planificación, de Planeamiento. Y la otra mitad que la pusieron los municipios. Y ahí entonces ya me miraron mejor, porque si la ponen los municipios son de distinto color político, no solamente los que les gustan a algunos. ¿Ya? Bueno, yo quiero decir, eso se hizo el año a partir del 2001. Cada vez que salía a regiones o acá en Santiago, me juntaba con los apoyos familiares. Ellos tuvieron camiseta. Se la creyeron. Trabajaban con los apoyos y le decían, usted tiene derecho a tal cosa. ¿Cómo? ¿No tiene carnet? ¿No tiene cédula de identidad? No, no hay que pagar. No, usted gratis. Y se les dio cédula de identidad. Si tenía cédula de identidad, podían ir a pedir la cédula de identidad al FONASA, del Fondo Nacional. Es decir, una serie de cuentos. Bueno, les quiero decir que el único periodo largo de 6 años donde bajó el Gini así, está claro. Pero, ojo, no se rían tanto. Continuó con la presidenta Bachelet, pero la presidenta Bachelet en 2008, ¿qué es lo que tuvo? La crisis económica, ¿verdad? Ahora, se dio el lujo de girar un cheque por el 4,5% del PIB de Chile, como dije, para resolver el tema, pero no, siguió bajando. Piñera 1 siguió también bajando el Gini durante 1 o 2 años, después ya no. Bueno, y después ya entramos a los otros 10 años que les hablé. ¿Por qué digo esto? Porque eso implicó una política de trabajar con la gente y enseñarle sus derechos. ¿Usted por qué no terminó la enseñanza media? ¿Estaría dispuesto a terminar la enseñanza media? Oiga, hasta en algunos lugares se encontró gente que no sabía leer y escribir. Y se les enseñó a leer y escribir. Anécdota, Parral. Se entregaban entonces a las familias que habían hecho bien y habían salido de la pobreza. Y habló una señora, 84 años. Yo, señor, era analfabeta. Y ahora, señor, junto las letras y hago cantar las palabras. Estaba leyéndolo, señora. Junto las letras y hago cantar las palabras. Y luego me contó, y ahora cuando voy a Santiago, no tengo que decirle para hacer la cola en la micro, mire, me dijeron que tomara la 432. ¿Me podría usted decir cuándo llega la 432? Porque yo no puedo leer los números. Fuerte, ¿ah? Y lo que ocurre es que cuando se es tan pobre, usted no sabe lo que el Estado hace por ello. Otro visito, era ministro de Educación. Y de repente descubrí, alguien me dijo, hay que ir a ver las escuelas siempre. Bueno, fui a ver todo tipo de escuelas. Ándale a la escuela, pero ándate a ver el baño, porque ahí vas a ver realmente cómo está llevada la escuela. Bueno, lo hice también. Bueno, de repente llegué a una escuela y no había alumnos en quinto básico, varones. Entonces, tú estás acostumbrado a ver hombre y mujer. Bueno, ¿y qué pasa? No, se van a pescar con el papá. Tirúa, la ciudad de Tirúa. Después fui a ver, me topé el campo y no había niñas a partir del quinto básico. Se iban a recolectar la fruta con la mamá. Me cayó de cajón, mire, hay que hacer una beca de retención. Fíjese el nombre que tiene, beca de retención. Me fui a hablar con el presidente, le conté, le dije, apóyeme porque lo quiero pedir a Fox, porque, bueno, todas las cosas que se hacen. Epílogo,
salió la beca de retención. Nombre ampuloso, mire qué elegante, ¿ah? Eran 1.500, eran 15.000 pesos, nada. O sea, del punto de vista del gasto, nada. Llegué a presidente. ¿Y cómo están las becas de retención? Ah, sabe, señores, que la gente no sabe, eso no lo pide. ¿Ah? Ahí me colocaron en su lugar. Pues. ¿Usted cree que por dictar un decreto resuelve el problema? Si nadie se preocupa y nadie le dice a la gente, mire, usted tiene ahora una beca de retención, si su cabro se queda con, etcétera. Bueno, la vida tiene su... Poco tiempo después, que fui ministro de Educación, ganó Cardoso en Brasil. Y se le ocurrió nombrar ministro de Educación a don Pablo Renato de Sousa, con quien habíamos compartido trabajo ahí en Prealco, un programa regional de empleo para América Latina y Caribe dependiente de la OIT. Y don Pablo Renato ahí trabajaba junto conmigo. Y Cardoso nos nombró ministro de Educación. Entonces me llamó. Oye, ¿qué es lo importante que tú hiciste? ¿Hiciste algo importante? Y le cuento beca de retención. ¿Se han dado cuenta que están orgullosos los brasileños con la Bolsa Escola? Ahí nació la Bolsa Escola. Entretenido. Pero eso obliga a entender entonces que la relación entre la política pública y lo que usted quiere, ¿cómo lo hace? Oiga, no quiero ver nunca más las casas que se hicieron en mi periodo presidencial. Me retan siempre. ¿Qué casa nos entregó? No tengo dónde dejar el auto. Y yo quedo marcando ocupado. Porque lo único que se me ocurre es decirle, yo nunca pensé, señor, que usted iba a tener un auto. Ahora, ¿usted pensó que iba a tener un auto? No, yo tampoco pensé, bueno, yo pensaba igual que usted, pues señor. Tampoco pensé que usted... hay que sacarse, la verdad, pero lo que quiero decir con esto es, ese es el mundo real de cómo aterriza usted las políticas públicas. Y cómo entonces introduce este elemento. Último cuento. Yo había visto que en la primaria estaban las escuelas públicas República de Chile y les regalaban este cuaderno a los alumnos. Primer año, ministro de Educación, entonces llamo a los sabios del ministerio, tuve un equipo espléndido de las cosas potentes fueran porque habían buenos asesores que sabían la pega, por supuesto. Y se me ocurrió hacer este cuento de los cuadernos y, bueno, al final se hizo un paquetito modesto, costaba $1 el paquete, al cual le agregué además, no solamente el sacapunta, sino que además 6 lápices de colores de este porte. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Pues? 6 lápices de este porte. Y me alcanzó. Todos me dijeron, mire, presidente, mire, ministro, la verdad eso es demagogia. Porque usted quiere decir que el primer año, el año escolar, mire, usted entregó usted, ya. Bueno, pero de algo servirá, ya, listo, viva la demagogia. Había que hacer algo distinto de lo que hacía antes. Porque el año 90 hubo 2 inauguraciones de año escolar, pues la inauguración Pinochet antes de irse y la de Elwin después que... Bueno, pero fuera de esa anécdota menor, lo concreto que entregamos. Bueno, quiero decirles que después de esto, llamé a mis asesores y les dije, ustedes no conocen bien el país, ¿eh? Léanse esta cartita. Profesores que me agradecían porque ahora sus niños iban a poder pintar en colores. Ahí sí que quedé marcando ocupado, pues, porque usted habría pensado que hay niños tan pobres que no tienen para comprar lápices de colores. No, espero que no lo sigan habiendo, por supuesto, pero... O sea, ¿cómo usted... Una cosa es la política que diseña y cómo la aterriza. Y muy importante, cómo la explica. Y ahí entonces viene un tema en que el tema constitucional pasa a ser tan importante. ¿Quién manda? Porque en Chile estamos acostumbrados, el presidente, jefe de Estado, anda con una decana atrás, ¿verdad? Jefe de Estado, para tomar nota.
el presidente es jefe de coalición. Debiera ser el líder parlamentario que tiene iniciativa. Pero lo más importante es el principal comunicador público. Y entonces el jefe de Estado debe estar, a mi juicio, todos los días en televisión, aunque se canse la gente. Porque eso es un poco el tema del mundo de hoy. Y si no, no sirve nomás. Y claro, no llego yo a los extremos que dicen que llegaba Reagan, que calificaba a sus asesores de cuántos días en el mes él había abierto los noticiarios de la tarde con la actividad que él había hecho. Y según eso calificaba. Eso ya me parece excesivo, pero bueno. Lo que quiero decir es cómo usted concita ambas cosas. Y ahí entonces pasa a ser la restricción económica el elemento central. ¿Y cómo lo explica? ¿Cómo lo señala? Y eso hace entonces que a ratos uno pueda ser un poquito optimista, porque también pienso en lo del litio, pienso, a ver qué cosas son que convoquen a la unidad de un país y no que convoquen al enfrentamiento. Sí, es normal el enfrentamiento político, es normal el debate, pero tratarnos como enemigos, no. Y eso es, desgraciadamente, lo que nos pasó con la Asamblea Constituyente. Pero la respuesta que hubo era porque habían cosas que se consideraron que no eran... A ver, ¿qué nos dice que los pueblos originarios, donde son tan de moda en la 9ª región, el rechazo fue mayor que en el resto del país? El rechazo fue, no sé, del orden del 70 o 72%, y en el resto del país fue 62%. Algo no había, ¿verdad? Cuando le dicen Estado plurinacional, yo les dije, ¿por qué no lo hacemos en su origen? O sea, decir, somos Estado plurinacional en su origen, porque en su origen éramos ahí y nos juntamos. Se fueron los españoles, quedamos a cargo de la casa, listo. Y O'Higgins dijo ya, yo director supremo, y dictó un reglamento. Y en el reglamento dijo eso, nos constituimos en República de Chile y Estado soberano. Bueno, pero en fin, no. ¿Tomamos alguna pregunta? Sí, ¿O claro. tenemos como 5 o 10 minutos? Podemos tomar un par de preguntas del público. Ojalá, como dijo usted, el futuro es de los jóvenes, de nuestros estudiantes que están acá. ¿O quien quiera hacer una pregunta? ¿Nadie? Muy tímido. No hay pregunta. Muy bien. Sí, se escucha, perfecto. A ver, no te escucho bien. ¿Tienes un micrófono ahí que puedes encender? Sí, ahora sí. ¿Ves? Te quedaste en el pasado, nena, sin micrófono. Y usted es el único presidente chileno del cual yo tengo recuerdo le haya pasado el mando a un gobierno de su mismo color político. ¿Un gobierno? De su mismo De coalición. su mismo bando. Un gobierno de la concertación. A partir del 2006 hemos tenido una serie de gobiernos que le han entregado el mando al rival. Y Sí. en ese sentido, alguna vez escuché a Pepe Mujica que decía que su gobierno iba a ser exitoso solamente si es que le entregaba el futuro a alguien que tuviese sus mismos ideales. Yo quisiera saber, porque a veces uno no dimensiona, pero vamos a cumplir 20 años de gobiernos que le han entregado el mando a gobiernos del distinto color político. Y en ese contexto quisiera saber cómo cree usted que el sistema político chileno debiese absorber esa realidad, porque todo parece indicar, con los niveles de aceptación que tienen los gobiernos, este es el gobierno en que más rápido ha caído su apoyo. Todo pareciera indicar que esto no va a cambiar. Entonces quisiera preguntarle cómo cree usted que el sistema político chileno puede absorber esta realidad, cómo debiese disminuir los riesgos, quizás cambiando el presidencialismo, quizás aumentando los años del gobierno porque vamos a saber que va a ser cambiado.
¿cómo cree usted que el sistema político, y sobre todo en el contexto de esta nueva constitución que muchos pensamos que se tiene que cambiar, debiese aceptar esta realidad de esta nueva sociedad chilena que está cada vez más disconforme con los gobiernos que nos comandan? Bueno, yo creo que lo esencial es entender que en una democracia tiene que haber balances y contrabalances. Lo dijo ya Montesquieu, ¿verdad? El equilibrio de poderes. No debe haber un poder sobre otro. Y de ahí que cuando me dijeron que el Poder Judicial no iba a ser poder, dije inmediatamente, eso no me gusta. No es cuestión de nombre, porque vamos a tener ahora un Consejo de Administración Judicial. No, yo quiero que el Poder Judicial sea poder. Oiga, eso 2 años atrás, pues, ¿eh? Cuando le quitaron el poder al rey de cortarle el cogote a alguien y dijeron, no, esto tiene que hacerlo un señor independiente del rey, porque el cogote es muy importante. ¿Cómo se lo va a cortar? Bueno, ahí nació el Poder Judicial, con los Luises de Francia, en pleno poder, ¿ya? Entonces creo que el elemento central, como usted hace ese equilibrio, para entender que nadie se lleve la pelota para la casa. Porque además teníamos experiencias históricas en eso. El tiempo en política es muy importante. Fíjese usted, los diputados y senadores se eligen cada 4 años, pero el presidente antes, en la del 25, se elegía cada 6. Entonces, ¿qué ocurría? Que había un presidente que inmediatamente elegido en marzo había que elegir el Parlamento, ¿verdad? En cambio, el que seguía no. En marzo, no, en abril había que elegir municipalidades, ¿ya? Es muy distinto que a 2 meses de estar elijas un parlamento a que te elijan municipalidades. Bueno, ¿quién tuvo suerte? Bueno, suerte tuvo Frei, porque le tocó inmediatamente elección y arrasó. De 147 diputados, Frei sacó más de 80. ¿Y senadores? Ahí no, porque la mitad de los senadores nomás se cambiaban. Pues. Y el Senado tuvo minoría. Y la política tiene sus aspectos muy feos. El presidente Frei recibió una invitación de una visita de Estado a los Estados Unidos. Visita de Estado quiere decir al máximo nivel de protocolo y le lleva discurso al Parlamento, nada menos. Y claro, en la pelea en ese tiempo, un gobierno como el de Frei, demócrata cristiano, vis a vis lo que usted tenía al frente, Fidel Castro en Cuba, está claro para dónde estaba el interés de Estados Unidos. Muy legítimo, ¿verdad? Ya. ¿Puede usted creer que el Senado le negó el permiso para salir de Chile? La petite histoire, la política pequeña. O sea, tenía sus problemas, ¿verdad? Pero el Senado dijo, aquí estoy. O sea, ese es el tipo de balance, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú estableces esto? Y cómo entonces también el presidente entiende que los honores que recibe son por el cargo que inviste. Y eso es pasajero. Y se sacó la banda y no hay más, listo pues. Me gusta eso que dicen los uruguayos. Ustedes saben que los expresidentes le dicen presidente siempre, pero luego le agregan la frase con mandato cumplido, para que no se vaya a creer, pues, ¿no? Señor presidente, con mandato cumplido. Bueno, es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Los uruguayos saben hacer sus cosas. Pero, claro, eso es importante. Y tiene que haber eso. Y eso es lo que condujo a esta discusión que tenemos ahora. Y esperemos que salgamos bien de esta discusión. Pero eso es materia para otra charla. Muy bien. ¿Una pregunta más? Pues, Francisco. Presidente, usted ha hablado mucho de focalización como una de las cosas importantes. ¿De qué? Focalización. Sí. Y en un momento, y este es un magíster de políticas públicas y economía.
en un momento se transformó en una mala palabra la focalización. ¿Cuál es su reflexión respecto a ese tema? Creo que es un profundo error, porque si usted hace políticas públicas que le sirven a todos, los que necesitan y los que no necesitan, no le está chuntando el tiro blanco. Mire, yo quiero a los pobres sacarlo de la pobreza. Esa es mi política, esa es mi política. Bueno, pero si para eso no califico bien los pobres, y no importa si total, también entre este gallo, no funciona, ¿verdad? Entonces, el focalizar pasa a ser la forma de asegurarse del éxito de la política. Y a veces no es fácil. No es fácil focalizar. ¿Cómo focaliza usted? ¿Cómo va a determinar este sí y este no? ¿No? Y entonces, claro, es ahí donde usted ve las diferencias. Porque, ¿por qué aquel que es hijo de padre y madre profesional tiene todas las de llevar a que va a quedar también igual que sus padres, ¿verdad? Una anécdota de Holanda, de un exiliado. Llegó y no tenía mucha plata, se alojó en una casa que arrendó, que era un barrio más bien de gente obrera. Su hijo entró a estudiar, llegó a secundaria, sacó espléndidas notas, el padre preocupado, su hijo, mira aquí, y terminó en estas escuelas de segundo rango para aprender alguna actividad distinta. Entonces el padre se preocupó, ¿por qué su hijo no había quedado? Y la mayoría de los cabros del colegio en que estaba quedaron en la universidad. Investigó y al final le dijeron, señor, es que por vivir en ese barrio se supone que usted es obrero. Cuán importante focalizar, ¿no? Ese es un ejemplo. Vea, cuando me preguntaste eso, focalizar. Eso es focalizar. Te equivocaste, porque el señor no tenía ingresos suficientes y vivía en un barrio obrero y todos los que estaban ahí eran eso. Pero entonces, podías tú decir, no, mire, ahora, ¿cómo focalizaron los holandeses? Todos los hijos de padre y madre de profesión a la universidad al tiro. No digo que sea una buena forma de focalizar, pero lo que quiero decir es que tiene que haber otros elementos. ¿Cómo focaliza y la junta bien? ¿No? Pero que me digan a mí que eso es... No me parece. Bueno, dejamos hasta aquí. Hay una persona que se entusiasmó y estamos pasados la hora, así que no se escucha. Acércate un poco más. A ver, acércate un micrófono. Es que no funciona muy... No se escucha. Gracias por sus palabras. La pregunta es que me saque una duda que creo que es difícil de responder, por lo demás, o quizá los más ilustrados puedan tener la respuesta. En fin, las palabras que significan muchas cosas, en el fondo no significan nada. ¿Me aferro a eso? Muchas cosas que no significan nada, ¿ya? Acércate más. ¿Cómo cuáles? Me gustaría saber cuál es su concepción de lo que es el neoliberalismo y a propósito de su experiencia, cómo iba cambiando a lo largo de la historia en la sociedad chilena hasta ahora. ¿Cómo se ha inculcado, cómo se ha tomado como bandera o se ha abandonado como bandera, cómo ha ido evolucionando el concepto? Bueno, es que eso te lleva a definir liberalismo, ¿verdad? Entonces, alguien en una ocasión dijo, porque tú sabes, yo soy socialista, a fuer de liberal. ¿Ah? Y era un señor muy distinguido, ¿no? Entonces, el tema de que tú también puedes ser socialista respecto a cómo quieres hacerlo. Ahora, claro, a partir de aquello, de la revolución industrial, se han escrito volúmenes de volúmenes, ¿verdad? El tío Carlos, no te digo los que ha escrito, ¿verdad? Carlos Marx. Pero toda la teoría de la plusvalía, todo eso, bueno, está bien. Él justificó plenamente la Comuna de París y todas esas cosas, pero tiene que ver con el debate en ese momento. Pero que en el fondo, cuando tú dices liberalismo en el sentido clásico del término,
¿quién no va a ser liberal? Liberal es el que quiere la libertad, ¿verdad? Y no por expresar su libertad, con expresar, quiere correr el riesgo que le den un palo, porque no piensa como yo, ¿no? Entonces le queda un palo. Tal vez una buena ahora que están discutiendo temas constitucionales sea la experiencia española. Notable. Se dijo, el próximo Parlamento va a escribir una nueva Constitución. ¿Ya? Y listo. Ya se sabía que iban a escribir una nueva Constitución. Y para escribir la Constitución decidieron que, dependiendo del número de votos de cada partido, iba a haber una comisión de 7 personeros que sepan escribir constituciones, claro, dependiendo de los votos que cada partido sacó. Y bueno, se eligieron. El PSOE sacó la primera mayoría y eligió 2 de 7. Y el que no quedó fue el último ministro de Franco, que era un hombre extremadamente popular, pero no le alcanzaron los votos. Y para sorpresa de todos, el primero, por supuesto, fue un famoso jurista que presidió por lo demás la Comisión Constituyente en el Congreso, Peces Barba, y el segundo era el segundo de Felipe González, distinguido abogado, pero ahí nomás, distinguido abogado. No, sabía sus cosas, pero ya. Y él dijo, es que no podemos tener una comisión de 7 si no está fulano, que es la quintesencia del franquismo, y que no le alcanzaron los votos para llegar y juntar sus colegas. Y yo creo que para hacer una constitución de veras, tiene que estar. Por tanto, renuncio y pido que acepten mi renuncia y elijan al señor fulano. ¿Ah? ¿Se lo imaginan en Chile eso? Bueno, ¿en qué terminó la historia? Que el señor, por supuesto, asumió su cargo y lo hizo muy bien, ¿verdad? Todas sus ideas, qué sé yo. Pero el amigo que es Alfonso Guerra, que era el segundo del partido, terminó siendo llamado el comisariado número 8. Y lo que él decía, nadie lo discutía. O sea, se ganó por un gesto ético el respeto de todos. Entonces, ni que yo una vez lo conversé muy largo con él. Me dijo, es que me salió de adentro, porque habíamos peleado tanto contra que era oye, sí, fue el ministro jefe de Franco. Pero me pareció que ese señor, porque lo representaba, tenía que estar ahí. Y entonces no lo consultó y lo dijo nomás. Entonces tú te das cuenta que en qué consiste ser liberal. El señor era socialista, pero le pareció que el que estaba nombrando no era liberal, pues era ya. Pero le pareció que no podías constituir una constitución sin tener también a alguien que representa ese mundo. Y eso es lo que yo creo que es fundamental. Entonces, cuando tienes un plebiscito de salida y pasa lo que pasa, es un fracaso. Es un fracaso. Y por eso me pareció que era mejor decir qué cosas hay que hacer si gana el apruebo, qué cosas hay que hacer si gana el rechazo, y podemos a lo mejor, por esa base, salir con un acuerdo entre todos. Porque, claro, yo hice esa proposición, paso otro aviso, el final ya, que dije ya, yo voy a proponer, de mi punto de vista, qué cosas, si gana el rechazo de la constitución que se presentó, deben estar en la próxima constitución, porque como ganó el rechazo hay que hacer otra, eso está seguro. Y luego, qué cosas, si gana el apruebo, hay que cambiar para que el apruebo esté bien. Y ahí puse lo del poder y puse otras cosas más. Que me pareció que era una forma adecuada de que se entendiera que el plebiscito no ponía término al debate constitucional, porque era muy claro que ya las dos posiciones estaban en Chile encontradas, entre apruebo y rechazo, y por tanto íbamos a seguir discutiendo la Constitución. Pues. Y aquí estamos.
O sea, lo único que le achunté es que estamos discutiendo la Constitución. Gracias. Bueno, quiero darle las gracias nuevamente y en nombre de toda la universidad. El grupo de alumni y red de egresados le quiere hacer un obsequio en nombre de toda la universidad. Darle las gracias por estar acá. Un regalo de los egresados. ¡Wow! Pero qué bonito. ¿Ah? Muy bonito, dígame usted. ¿Ah? Muy bonito. Está precioso, ¿eh? Precioso, muy bien, muchas gracias. Bueno, y habiendo terminado la charla, están todos y todas invitados a un cóctel para celebrar los 15 años del programa. Espero que nos veamos afuera. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Muchas gracias.